Capítulo 10. Ginny se removió incómoda, estando dormida, cuando sintió que algo no tan pesado le presionaba el pecho. Creyó que era alguna almohada y trató de quitársela de encima, pero este aparente objeto también se movió y ahora le tocaba el cuello, como queriendo despertarla. Soltó un gruñido bajo, al mismo tiempo en el que una punzada de dolor llegaba a su cabeza, lo cual le impidió seguir durmiendo. Y también que lo estaba haciendo hasta ese momento, bajo aquellas deliciosas y suaves sábanas, con aquel colchón y su mullida almohada. Un momento. Ginny abrió los ojos frunciendo el entrecejo, no solo por el dolor y lo que le costaba despertarse, sino porque en sus últimos borrosos recuerdos de la noche, no recordaba haberse ido a su casa. Estuvo en el caldero chorreante, sí, pero no regresó, ¿o sí? Ajustó la vista después de parpadear varias veces y se asustó un poco cuando vio que el rostro conocido de Teddy la observaba, montado casi encima de ella y regalándole una dulce e infantil sonrisa. Su cabello azul brillaba con los rayos de luz de la mañana que se filtraban por la ventana semiabierta. «Ginny», exclamó el niño, feliz porque se hubiera despertado. «Ginny, árate, Ginny». «Teddy». Ginny creyó que estaba soñando, pero cuando se incorporó, acomodando mejor al niño sobre su regazo, se dio cuenta de que no estaba en su habitación, sino en la de Harry. La recordaba porque ya se había quedado ahí varias veces en la semana, sin tomar en cuenta la presencia de Teddy. «Ginny», el niño la miró ladeando la cabeza y sus ojos maranes brillaron en curiosidad. La pelirroja intentó sonreírle y besó su frente, abrazándolo un poco. «¿Qué haces aquí, pequeño? Creacher no quiere darme mi chocolate y me lo escondió. ¿Tú puedes ayudarme? Quiero chocolate, Ginny. Primero debería averiguar cómo llegué aquí». Miró el reloj encima de la mesita de noche a la izquierda y descubrió que eran las 10 de la mañana, seguramente del día domingo. ¿Ya desayunaste, pequeño? Sí, Creacher me preparó. Preparó, dulzura. Sonrió Ginny. Teddy se avergonzó y su cabello cambió a un color rosa chicle. Lo estás haciendo muy bien, cada día mejoras, pero tienes que tener paciencia. Besó su frente y lo apretó contra su pecho, provocando que su cabello regresara al tinte habitual. De hecho, si ya desayunaste, no veo ningún problema con que comas chocolate, solo si me das a mí también. Yo hablaré con Creacher. Sí, sí. El niño saltó celebrando y Ginny se rió con él, sintiendo que hasta lograba aliviar su dolor de cabeza. Aún un poco confundida y con muchas preguntas, se levantó de la cama y se preparó en el baño de la habitación. Teddy, sentado sobre la tapa del inodoro, le contaba a Ginny todo lo que había hecho el día anterior, para practicar su vocabulario y a ella le encantaba escucharlo. Era un niño bastante risueño que ya deseaba aprender a leer como un profesional, porque quería leer por su cuenta todos los libros de la biblioteca de Harry, ya que le daban mucha curiosidad. Como todavía tenía puesta la ropa del día anterior, decidió que se cambiaría y se extrañó un poco cuando vio en la otra mesita de noche una camisa grande de Harry perfectamente doblada, una ropa interior de ella que había dejado para cuando se quedara en la casa, con su cinturón de ore y su estuche con su varita encima. Decidió que entonces tomaría un corto baño mientras Teddy esta vez la esperaba sentado en la cama y se vistió con la camisa, colocándose el estuche de la varita debajo de ella, siendo el escondite perfecto porque la camisa le llegaba un poco más abajo de las rodillas. No sabía por qué, pero desde que Pamela le contó la historia de cómo la habían atacado en su propia casa por ser ore, no se separaba ni un momento de su varita, aunque estuviera en un lugar tan seguro como la casa de Harry. Cuando estuvo lista, bajó al primer piso con Teddy bien tomado de su mano, porque también debía practicar caminar sin tropezarse. Pasaron por enfrente de una puerta cerrada en el pasillo de abajo y Teddy le dijo que ahí estaba su papá, trabajando, por lo que ella decidió no molestarlo. Ya tenía unas pocas teorías de cómo llegó allí y no le gustaba enfrentarlo. Qué vergüenza debió haber pasado. En cambio, se dirigieron hacia la cocina, en donde Creacher se encontraba limpiando. «Señorita Weasley», masculló con su voz ronca tan característica y mirándola con desprecio. «Genial», la traidora de sangre se despertó. «Yo le dije al amo Potter que era una pérdida de tiempo estar con ella».
Ginny rodó los ojos, ya estando acostumbrada a ese tipo de tratos. Creature, un gusto verte, dijo con sarcasmo. ¿Podrías darme el chocolate que escondiste? Creature gruñó. El amo Potter ha dejado en claro a Creature la cantidad de chocolate que debe comer el emito, pero él es un niño bueno y no se los comerá todo. Yo lo supervisaré. Creature no puede, señorita Weasley. El amo ha dejado claras sus instrucciones y ni siquiera usted, señorita, puede desobedecerlas. Ginny asintió, torciendo un poco la boca. Teddy la miró con tristeza, pero ella le guiñó un ojo y volvió a mirar a Creature. Pasamos por la oficina de Harry y él pidió verte, de inmediato. Antes de que el elfo pudiera decir nada, Ginny salió con Teddy aún de la mano hacia la sala y se sentaron cerca de donde estaban los juguetes del niño. Este parecía bastante confundido, pero Ginny estaba atenta y miró de reojo cuando el elfo salió por el pasillo hacia la oficina de Harry. Una vez estuvo lejos, alzó con rapidez a Teddy y corrió hacia la cocina. ¿Quieres chocolate? Pues tienes chocolate, dulzura. Ginny solo tuvo que alzar su varita y conjurar un sencillo accio para que la barra de chocolate saliera de un estante abajo en la cocina en dirección a su mano. Teddy celebró por lo alto y la pelirroja lo tomó de nuevo entre sus brazos, regresando a la sala como si nada hubiera pasado, pero teniendo el precioso chocolate para ella y Teddy. Cuando Creature regresó, sabiendo que Harry no lo había llamado, ellos escondieron el chocolate y se pusieron a jugar con algunos de los juguetes del niño, disimulando. Creature tenía sus dudas y sospechas, pero no podía regañarlos, así que solo gruñó por lo bajo y siguió quejándose de su trabajo hasta volver a la cocina. Ginny y Teddy intercambiaron miradas de complicidad y chocaron los cinco, volviendo a disfrutar del chocolate. A Ginny ni siquiera le importaba aún no haber desayunado o comido algo, pues la borrachera de anoche no le provocaba más apetito que para un simple antojo como este. Se hicieron las 11 y Harry aún no salía de su oficina. Ginny y Teddy estaban bastante aburridos, así que decidieron que jugarían a las escondidas. La primera en contar, por supuesto, fue Ginny, quien se tomó su tiempo para que el niño no tuviera que correr y se cayera. Al escuchar sus pasos bastante lejos, dejó de contar y salió a buscarlo, con una sonrisa divertida. Sentía que volvía a ser niña cuando estaba con Teddy. En la sala no lo encontró, tampoco en la cocina, y Creature siguió gruñendo mucho más cuando miró en la alacena donde él dormía. Se fue entonces hacia el pasillo y subió las escaleras al segundo piso, esperando encontrarlo por ahí. Buscó en 2 de las 4 habitaciones pero no hubo resultado, así que entró con confianza a la tercera del corredor, dándose cuenta de inmediato que ahí no había estado aún. Sí, visitó a Harry toda la semana, pero tampoco le revisaba la casa, y aquella habitación con tenue iluminación cuando ella intentó encender las luces, parecía más bien un almacén de cosas vieja, o lo que sería un sótano para los Muggle, donde se guardaban cosas que ya no utilizaban los hijos o las herramientas de los padres. Ginny vio, entre los varios objetos que inundaban el suelo de la habitación, una vieja cuna que debió pertenecer a Teddy y también algunos juguetes o biberones en un estante, pero más allá, vio algunas cajas que le resultaron curiosas. Tenía que seguir jugando a las escondidas con Teddy, pero si echaba un pequeño vistazo nada sucedería. Se agachó para revisar las cartas y levantó una nube de polvo sobre lo que parecían ser discos de vinilo Muggles. Su padre coleccionaba unos cuantos en el garaje de la madriguera y estaba obsesionado con la música Muggle de la época. Ginny debía admitir que también le gustaba, o al menos mucho más que la que solía escuchar su madre. La siguiente caja que revisó tenía unas cuantas túnicas de Hogwarts y por el tamaño y la corbata de Gryffindor, concluyó que habían pertenecido a Harry. Su curiosidad aumentó cuando revisó la siguiente caja, la cual parecía haber sido revisada recientemente porque era la única que no tenía polvo y estaba muy cerca de la puerta. Esta contenía pergaminos, cartas y un álbum de fotos. Ginny sonrió al abrir este último y encontrarse con una foto de James y Lily Potter, bailando frente a una fuente de agua. Se veían tan felices y estaba segura de que lo habían sido, hasta que Voldemort les arrebató la vida. Le produjo tristeza seguir revisando el álbum,
porque en las siguientes fotos aparecían James Potter con sus mejores amigos, o al menos dos de ellos, porque el tercero lo había traicionado. En unas estaban en el expreso de Hogwarts, en otras cerca de lo que parecía ser el lago Negro y hasta había una en la que James alzaba a Lily mientras los demás explotaban fuegos artificiales. Pero en todas se reían, como si estuvieran viviendo los mejores momentos de sus vidas. Y vaya que lo fueron. Más adelante, Ginny se sorprendió de ver una foto de Harry, Ron y Hermione cuando tenían 11 años. Los tres se reían hacia la cámara y se veían tan felices. Todo lo que había cambiado en tan poco tiempo. Esos niños no reconocerían a sus versiones adultas si pudieran hablar con ellos. Dándose cuenta de que tal vez estaba invadiendo demasiado la privacidad de Harry, regresó el álbum a su lugar, pero unas cartas debajo le llamaron la atención. La caligrafía le pareció tan conocida, y entonces, su corazón casi dejó de latir al leer el nombre al final. Con amor, Ginny, eran sus cartas. Todas las cartas que le envió a Harry durante el primer año que estuvo en Estados Unidos, antes de que se rompiera el contacto. ¿Cómo no reconoció su propia letra? Tenía justificación, pues Leo la había incentivado u obligado bastante en Ilvermorny a que mejorara su letra, porque según él era demasiado floja y como ella era tan bonita debía tener una letra igual de bonita. Ginny de tonta le hizo caso, cuando su letra ya era bonita y bastante prolija, pero sí que reconoció detalles del contenido de las cartas que revisaba, y le sorprendió darse cuenta de que tal vez estaban todas las que le escribió. Harry las había conservado, todas las guardó, cuando ella ni siquiera sabía que había sido de las que él le escribió. Recordaba vagamente una mirada enojada que le lanzó Leo antes de que fueran novios, al enterarse de que se escribía con un chico de Inglaterra, y se dio cuenta de que fue cuando avanzaron más en su relación que ella dejó de escribirle a Harry. Leo se enojaba siempre de que tuviera más tiempo para esas cartas y no para él. ¡Qué idiota había sido! Dejó de escribirle a Harry cuando seguramente más la necesitaba. Le falló. ¿Y todo por qué? Porque su exnovio se había enojado. Leo no le dijo explícitamente que sentía celos de Harry o que no le escribiera, ella asumió que era así cuando veía su rostro y esa mirada gélida que no le gustaba recibir. Fue como un reflejo. Después Harry desapareció por la búsqueda de Horrocruxes y la comunicación se cortó por completo. Se sintió culpable. Debió seguirle escribiendo. No debió haberle dejado de hablar solo porque sí. Y él había conservado todas sus cartas. Ahí estaban, intactas. Percibió una presencia a sus espaldas y antes de siquiera darse la vuelta, supo de quién se trataba. Harry la miraba con atención, apoyando el hombro en el marco de la puerta. No parecía disgustado porque ella hubiera entrado a esa habitación y eso le alivió, pero de nuevo volvió a sentirse culpable al regresar la vista a las cartas en sus manos. Un innegable nudo se formó en su garganta. «Las conservaste», murmuró, con un hilo de voz, incapaz de volver a mirarlo a los ojos. «Conservaste todas mis cartas». «Las llevé siempre conmigo en la búsqueda de los Horrocruxes», respondió Harry, dando pasos lentos hacia ella. «Las leía cada vez que sentía que ya no podía con mis responsabilidades, y te juro que escuchaba tu voz en mi cabeza, como si fueras tú, en persona, diciéndome todas esas cosas tiernas y lindas que venían en las cartas». Ginny se sintió mucho peor. «Y yo te dejé de escribir», dijo, enojándose consigo misma. «Yo te abandoné». «Ginny, no es así». «Sí, sí es así. Yo te dejé de escribir. Yo te abandoné. Perdiste a tantas personas esos años y yo jamás estuve ahí para ti, pero estás ahora». Harry tomó las cartas y las dejó de nuevo dentro de la caja. Sus ojos por unos instantes se dirigieron hacia el álbum, antes de regresar con Ginny y tomarla por los codos, para acercarla a él. «Mi bello ángel, mírame a los ojos». Ella no quería hacerlo y apretaba los labios intentando contener el nudo de la culpa, que se hacía más grande en su garganta, tanto que se le dificultaba tragar. Harry tuvo que alzarle con delicadeza el mentón y le dolió notar sus hermosos ojos maranes cristalizados. «No te pongas así. Ahora estás conmigo, mi bello ángel, y no puedo estar más agradecido. Soy una horrible persona. Fui una horrible amiga.
Escúchame, Harry elevó una de sus manos a su mejilla, lo peor que puedes hacer es enfrascarte en el pasado, porque no servirá de nada. Las cosas no las puedes cambiar, pero sabes que sí puedes cambiar. El futuro, nuestro futuro. Mi hermoso ángel pelirrojo, no tengo ningún tipo de rencor hacia ti y jamás lo tendré, porque ahora estás conmigo, eres mi bellísima novia y todavía me despierto en las mañanas con la sensación de que estoy en un sueño. Harry, deja de culparte, que me duele verte así. Harry la apretó contra su pecho y Ginny sonrió un poco, mientras rodeaba su cintura con sus brazos. Aún se sentía culpable, pero aquel contacto cálido con el cuerpo de Harry era capaz de borrar todo nudo en su garganta y hacerle sentir lo suficientemente mejor como para olvidar el tema. Él no la culpaba ni le guardaba rencor, pero Ginny sí que lo guardaba hacia sí misma, y desde ahora se esforzaría por ser la mejor novia para Harry, porque se lo merecía. Sin poder evitarlo, en medio del abrazo, Ginny miró de nuevo la caja, en especial el álbum de fotos que por ser un poco más grande sobresalía bastante. Harry pareció también notar hacia dónde se dirigía su atención, porque miró igualmente el álbum, ahora más que nunca sin intenciones de romper el abrazo y de hecho afianzándolo. También guarda sus fotos, susurró Ginny, refiriéndose a Ron y Hermione. Quise deshacerme de ellas, pero me di cuenta de que no quiero olvidar quién fui. Olvidar lo que fui, haría que también olvidara los errores que cometí y esta vez quiero hacer las cosas bien. Quiero conseguir mis objetivos, y todo valdrá la pena si sigo teniéndote a mi lado. Ginny sonrió, sintiendo cómo se le encogía el corazón con tal declaración. Nunca se imaginó siendo la debilidad del gran Harry Potter. ¿Te duele la cabeza por lo de anoche?, preguntó él después de unos segundos de silencio, besando la frente de Ginny. Pero la pregunta en ella no causó comodidad y menos aquel gesto que en otras circunstancias la hubiera hecho sentir mejor. No quería tocar el tema de su borrachera de la noche anterior, aunque tenía algunas preguntas que le daba miedo formular. Al menos, y según lo poco que recordaba, la fiesta estuvo divertida. ¿Estás enojado conmigo?, dijo primero, para cerciorarse. Harry rompió un poco el abrazo, tomando su cintura para que no se alejara demasiado. Me preocupaste mucho, Ginny, cuando no llegaste anoche a la casa. Creí que algo malo te había pasado. Su tono un poco severo hizo que ella bajara la cabeza, pero Harry volvió a subírsela y sonrió dulcemente. No te pongas así, no estoy enojado contigo. Estuve tentado a dejar a tus alcohólicos amigos en el caldero chorreante a su suerte, pero sabiendo que me ibas a matar, los dejé en la casa de los señores Allen, incluyendo a Eric porque me lo pidió la señora Allen. Muchas gracias y lamento las molestias y que te hayas preocupado. Pero ¿cómo te enteraste que estábamos ahí? Mi bello ángel, dejó un beso sonoro en su frente. Algo que debes aprender de mí, es que tengo ojos y oídos en todos lados. Y bueno, esta vez fue un pajarito Fleetwood, bastante fastidioso que resulta que es mi segundo al mando. Ginny se rió. Hasta parece que no lo toleras. Habla demasiado y es muy nervioso. Además, con esa estatura nadie en el departamento lo toma en serio, pero ha sido un buen compañero. Y muy fiel, porque da la casualidad de que anoche quiso tomar unas quepites en el caldero chorreante y se dio cuenta de que ya había una fiesta, encabezada por una hermosa chica a la que todos llamaban jefa. Eso es una larga historia, tienes que contármela. Pero al menos me diste un propósito para seguir teniendo a Ernie como segundo al mando. Seguramente te lo agradecerá después. Hice cosas demasiado locas o malas anoche. No eres una mal borracha. Me diste un poco de ternura. Pese a que Harry se rió, Ginny sintió que las mejillas se le calentaban con un sonrojo. Y, continuó el azabache, después de que paró de reír, pasó algo también muy peculiar. Cuando no llegaste y antes de que Ernie me avisara que estabas en una fiesta, logré contactarme con una quien me dijo que no habías estado con ella en todo el día. Ginny se mordió la lengua y desvió la mirada. Harry alzó una ceja en su dirección y una ligera sonrisa apareció en sus labios. ¿Algo que confesar, mi bello ángel? Luna exagera. Ginny sonrió con inocencia y subió sus brazos a los hombros de Harry, esperando no parecer nerviosa. ¿Exagera de qué forma?
Que yo recuerde, Luna tiene una sinceridad admirable. Sí, pero a veces se le pueden pasar detalles, amor mío. No es nada de lo que debas preocuparte. Se puso de puntitas para besar los labios de Harry, quien pasó sus dedos por la cintura de Ginny cubierta por su camisa, y por la forma en la que se movía, se dio cuenta de sus intenciones. ¿Intentas distraerme del interrogatorio seduciéndome? Sonrió divertido cuando se separaron. ¿Por qué? ¿Está funcionando? Tienes mucho poder sobre mí, lo sabes y te aprovechas de eso, eres muy inteligente. Sí, bueno, solo necesitaba un poco de distracción, pero tendrá que esperar, porque Teddy debe estar escondido en algún rincón de la casa, esperando que yo lo encuentre. Ginny se separó y Harry gruñó por la falta de contacto, pero ella solo se rió y salió para seguir buscando a Harry. Él cerró los ojos y suspiró. El olor a flores del cabello de Ginny seguía impregnado en sus fosas nasales y le gustaba cuando dormía en su cama, porque también lo dejaba en su almohada. Pronto se dio cuenta de que se había quedado embelesado. Si no se hubieran separado tanto tiempo, hubiera creído que Ginny le dio amor Mortentia, pero no, era una atracción y un amor mucho más fuerte, que ni siquiera se comparaba al resultado de una poción. Asterisco asterisco asterisco. El domingo al mediodía Ginny decidió quedarse hasta el lunes en la casa de Harry, y tuvo que ir a la madriguera por un poco de ropa. Por suerte, se encontró nada más con los gemelos y Fleur, que le permitieron marcharse sin hacer preguntas. Durante toda la tarde estuvo jugando con Teddy, montándose con él en los caballos del establo del patio, comiendo la deliciosa comida que preparaba Harry y además, practicando con el niño su pronunciación y lectura. Teddy estaba ansioso por hablar y leer como los adultos, y como sabía lo básico de la lectura, Ginny creó una dinámica especialmente para él. Como iba por las tardes durante la semana luego del entrenamiento a visitarlos, le dijo al niño que antes de que llegara escogiera 3 palabras del diccionario, leyera su significado hasta que estuviera convencido de que le atraían o le gustaban, y cuando ella llegara se los presentara como una especie de exposición en forma de reto. Además, debía buscar la forma de utilizarlos a diario para que no se le olvidara. Teddy se emocionó de poder aprender 3 palabras nuevas cada día, con su significado, y aceptó la dinámica con mucha emoción. Por supuesto que tendría que tener un poco de apoyo de Creacher y el propio Harry, pero él estaba decidido por cada día mejorar y presentarle el progreso a Ginny. El lunes, fue el primer día de Ginny llegando al ministerio acompañada de Harry. Por unos instantes creyó que él querría llegar más temprano y ella lo haría después, pero Harry se quedó esperándola hasta que estuvo lista y utilizaron la chimenea de la oficina del azabache para transportarse. También era la primera vez que Ginny utilizaba ese tipo de líneas directas y tuvo que admitirse a sí misma que se había sentido muy bien, como si fuera algún alto mando del ministerio. No es de extrañar que llamaran la atención mientras cruzaban el atrio principal. Todos los trabajadores y visitantes parecían estar viendo unos fantasmas por primera vez, porque no podían creer que fueran pareja, aunque ya el profeta lo había confirmado y hasta el propio Harry lo hizo. Ginny se sintió en la cima del mundo, caminando junto a Harry, con él teniendo su mano en su espalda baja para que no se separaran y ambos con rostros serios. Ella hasta había practicado esa expresión en su mente queriendo combinar con la de Harry que siempre tenía dentro del ministerio. Al bajar del ascensor en la segunda planta, casi todos los errores administrativos en sus cubículos dejaron de hacer sus cosas y los observaron, entre sorprendidos, curiosos y confundidos. Nadie se atrevió a decir nada, porque la mirada de Harry decía claramente que mataría a cualquiera que dijera algo malo de su novia o sobre la relación que ahora llevaban. La única que tenía una gran sonrisa en los labios era la secretaria de Harry, Mary Gross, que los esperaba al final de los cubículos con una taza de la hora café favorito de Ginny. Creí que a la nueva jefa le gustaría, comentó, entregándole la bebida a la pelirroja. Mary, no soy la jefa, exclamó Ginny sonrojada. Pero muchas gracias. ¿Te puedo pagar con una cita con Eric? A Mary se le notó mucho más el sonrojo y Ginny no pudo evitar reír y guiñarle un ojo. Sé que te atrae, es guapo. La chica no quiso comentar nada más, pero su ligera sonrisa la delataba.
Harry apresuró a Ginny para que avanzaran al pasillo de la izquierda donde siempre permanecían los aspirantes y entraron a la sala de entrenamiento. La mayoría de los novatos que estaban dentro no se sorprendieron tanto por la aparición de la pareja, aunque Ernie sí que se rió. Ya asimilaron durante la semana pasada que Ginny y Harry eran pareja, y ninguno se atrevía a objetarles nada. Milton, en especial, miró con desprecio a Ginny, pero ésta le dio una sonrisa arrogante, sin intimidarse. También ahí se encontraban los héroes de la División A y los hombres del ministerio encargados de la supervisión de los aspirantes, incluyendo también al ministro y Draco Malfoy. Los primeros sí que tuvieron que ponerse firmes, para darle su respectivo saludo a su líder. Algunos otros le regalaron sonrisas discretas a Ginny y los segundos se mostraron entre curiosos y asqueados, siendo algunos, por supuesto, Draco Malfoy y el ministro. Harry solo asintió hacia sus héroes y avanzó, aún con Ginny a un lado, hacia donde estaba Ernie. Parece que hubieras ganado una segunda orden de Merlín en primera clase, comentó el chico hacia el azabache. Es el equivalente, comentó Harry, y aunque resultó gracioso para Ernie, él solo rodó los ojos. ¿Ya empezarás con los entrenamientos o seguirás holgazaneando? Mary me notificó temprano que vendrían otras personas del Visengamot, en nombre del señor Flam. A Ginny le llamó la atención el nombre, pero Harry ni siquiera reaccionó ante él. Muy bien, haz tu trabajo habitual. Entendido, jefe. ¿No han llegado mis amigos? Intervino por fin Ginny, que había echado una mirada a todos en la sala mientras disfrutaba de su café y no los encontró. Lamentablemente no, pero tus entrenadoras te están esperando para el calentamiento. Suerte en la simulación de batalla, jefecita. Ginny se rió, mientras en su cabeza asimilaba las palabras de Ernie. Le preocupaba un poco que sus amigos no hubieran llegado aún, pero también había reparado en las frases que él usó. Simulación de batalla. Eso harían ese día. Algo bastante propicio para un lunes nuevo de supervisión de los altos cargos del ministerio. Había estado entrenando duro la semana pasada y se sintió bastante nerviosa por hacerlo bien. Ganó tanta popularidad que percibía cierta presión en sí misma por hacerlo perfecto y de nuevo no estaba segura si podría. Ve con tus entrenadoras, susurró Harry hacia Ginny, como si hubiera podido leer sus pensamientos. Lo harás bien, ya verás. Ginny quería creerle, y aunque se le hizo casi imposible, le sonrió, se tomó lo que quedaba de su café y se dirigió hacia donde estaban Pamela, Cristina, Betsy y Silvia charlando. La mejor entrada del universo, exclamó Betsy emocionada. Silvia soltó una risotada. ¿Vieron las caras de los del ministerio? No podían creerlo. Es comprensible, asintió Cristina. Ginny es la única pareja pública que el jefe ha tenido, y sospecho que será la última y la única, agregó Pamela, con una ligera sonrisa que era poco habitual en ella. Ya basta, se rió también Ginny, volviendo a estar sonrojada. Mejor empiezo con los calentamientos. Como desee, jefa, se burlaron Betsy y Silvia, mientras Pamela y Cristina reían. Ginny rodó los ojos y empezó con los calentamientos bajo las indicaciones de sus entrenadoras. Ella también aprovechó para mostrarles el cinturón para errores y la funda de la varita que los chicos le habían conseguido. Ernie solo le autorizó utilizar la funda en la simulación, porque el cinturón era un instrumento bastante avanzado que él se encargaría de explicar más adelante. Mientras seguía con los calentamientos, Ginny reparó en las miradas recelosas que Draco Malfoy le lanzaba. El día anterior ella no encontró la forma de averiguar, sin que Harry sospechara, lo que había sucedido en la mansión Malfoy, pero suponía que no debía ser nada bueno. Entonces, la llegada apresurada de sus amigos la distrajo. Al menos Eric ya no cojeaba y no tenía el pie vendado. ¿Quiénes son los impuntuales ahora?, preguntó Ginny con burla. Los tres se le acercaron casi sin aliento y se notaba que habían corrido todo el trayecto hasta el ministerio. Muy graciosa, soltó Eric, apoyando la mano en sus rodillas para intentar recuperarse. ¿Por qué llegaron tarde?, preguntó Cristina frunciendo el ceño. Celosa, Cris, respondió Joseph, que aún cansado tenía fuerzas para sonreírle y guiñarle un ojo. Vuelves a llamarme así y te arranco las bolas. Sus amigas soltaron una risita,
incluyendo a Ginny. ¿Ya en serio que están bien?, preguntó la pelirroja. Ayer los tres sufrimos de un horrible dolor de cabeza, explicó Efraín, soltando un suspiro. Fue una tortura. Estuvimos durmiendo todo el día y nos levantamos hoy tarde. Lucen bastante mal. Pamela los examinó con la mirada, haciendo una mueca. Pero no hay tiempo para descansos. Ginny ya adelantó los calentamientos, así que pónganse a hacerlos. Los chicos soltaron quejidos lastimeros, pero Pamela con ayuda de Cristina los obligó a empezar a realizar los calentamientos. Tenemos más tarde algo que mostrarte, susurró Erika hacia Ginny, que solo asintió, sabiendo que se trataba de su misión casi fallida del sábado. Rato después, Ernie llamó al silencio en la sala, al mismo tiempo que algunos errores quitaban la pista de obstáculos del final y colocaban unas especies de sacos con relleno de paja, dispuestos en variadas distancias y de forma desordenada. Algunos en vertical tenían casi el tamaño de un humano promedio y otros estaban puestos en posición horizontal. Bienvenidos a un día más de entrenamiento práctico, decía Ernie, con voz fuerte. El ministro, los del ministerio, Draco y Harry se habían colocado tras él, delante de la puerta cerrada, pero Harry más apartado de los demás volviendo a su máscara de frialdad. Este sería el segundo lunes de supervisión que tendremos, y para hoy he planeado una simulación de una batalla real. ¿Cómo haremos esto? A todos los novatos y los errores de la división A se les hará entrega de unos chalecos mágicos que deberán colocarse. En el pecho de cada uno brillará una luz de distinto color, verde para los novatos y rojo para los errores, que se apagarán cuando sean atacados por algún hechizo. Por supuesto que solo podrán utilizar hechizos de desarme o mucho más leves, pero apenas sean tocados por uno quedarán eliminados. También valdrá el ataque cuerpo a cuerpo de forma Magel, pero al final deberán atacar a su objetivo con magia para que la luz de su chaleco se apague. La idea es que los novatos se destaquen, porque los errores están aquí para ser sus contendientes y no les pasará nada si pierden. Ustedes, en cambio, podrían perder algunos puntos, o por el contrario, ganarlos. La estrategia que utilicen para ganar no es mi problema. Pueden organizarse en grupos o actuar solos. El punto es sobrevivir hasta el final y eliminar a cuantos errores puedan, en el caso de los novatos. Viceversa para los errores. Los sacos están a su disposición para que puedan cubrirse durante la simulación. Tendrán también media hora para mantenerse en pie y atacar a los más que puedan del grupo contrario, porque si no esto podría durar más allá del almuerzo. Yo avisaré cuando acabe el tiempo y deberán cesar el fuego. ¿Alguna pregunta? Nadie levantó la mano, pero Ginny pudo notar de reojo cómo Milton intercambiaba miradas juguetonas con su grupito. Los del ministerio estaban pendientes de cada uno de sus movimientos, lo que le hizo sentir rabia. Sin embargo, aquella sensación se desvaneció cuando la puerta volvió a abrirse con un estruendo y un nuevo grupo de magos entró, llamando la atención de todos en la sala. Ginny juró que había perdido el aliento y su cuerpo se estremeció, por el nerviosismo. En el grupo habían varios magos pasados de la mediana edad que por sus túnicas moradas pertenecían al Visengamot, pero el que más le llamó la atención fue el chico joven que los encabezaba. Era Leo, su exnovio, que con aquel rostro altivo aún con algunos moretones o rastros de la golpiza que recibió el jueves, seguía conservando su mirada gélida que no le agradaba a Ginny y mucho menos cuando caminaba con tal determinación. Con una de sus manos apretaba contra su pecho algunas carpetas y vestía de forma elegante. El corazón de Ginny se aceleró al pensar qué rayos hacía él ahí. No lo entendía. Leo, con una confianza característica de él, se adentró más en la sala como si le perteneciera, seguido de los ancianos del Visengamot. Sus ojos azules escanearon a los presentes, deteniéndose en Ginny y ella no pudo evitar sufrir de un estremecimiento en el mal sentido. Al final, se fijó en Harry. No necesitaba haber hablado con él anteriormente para reconocerlo, y se notó bastante enojado cuando no vislumbró nada de lo que esperaba en sus expresiones, más bien tranquilidad y diversión. ¿No le sorprendía verlo ahí? ¿Qué le parecía gracioso? Soy Leonardo Cohen, se presentó, mirando con seriedad al azabache. La mayoría parecían confundidos con su presencia. El nuevo secretario del señor Rowan Flam,
y estoy aquí en su representación, acompañado de algunos distinguidos miembros del Vicengamot. Leo esperaba una reacción extra de Harry y se le notó la rabia cuando él asintió con una sonrisa sarcástica. Por supuesto, bienvenidos. La tensión era palpable entre los dos hombres y muchos no entendía por qué. Ginny estaba que caía desmayada y tuvo que aferrarse al brazo de Efraín, para no hacerlo. Él, Joseph y Eric notaron su cambio de actitud con la llegada de Leo, y aunque no conocieran el motivo, se acercaron más a ella hasta casi rodearla, para que se diera cuenta de que no estaba sola. ¿No le sorprende verme aquí, señor Potter?, preguntó Leo. Él fingió pensarlo. Sí, un poco. Cuando mi segundo al mando dijo que vendrían unas personas de Vicengamot creí que podría hacerlo también el mismo señor Flam. Bueno, ya sabe lo que dice el dicho, deseaba hablar con el director del circo, no con su payaso principal. Leo apretó la mandíbula, tanto que podía estarse lastimando los dientes, incluso mucho más con el morado aún visible bajo su mentón. Tuvo que intervenir un hombre del Vicengamot para que el conflicto no llegara a más. El señor Flam está delicado de salud, señor Potter. Nosotros venimos en su representación. El señor Cowen tiene un trabajo de medio tiempo como secretario del señor Flam, y es su primer día haciendo estas cosas. Sabrá disculparlo. Entiendo perfectamente, señor Moulins. Y no se preocupe, disculpo al señor Cowen. Harry miró a Leo y se notaba que por dentro estaba disfrutando jugar con su paciencia, aquella que el rubio parecía estar a punto de perder. Continuamos, entrenador Macmillan, comentó finalmente el azabache, mirando aún fijamente a Leo. Por supuesto, jefe. Ernie se aclaró la garganta, notándose ligeramente preocupado por lo que haría Harry con Leo. A continuación se les hará entrega de sus respectivos chalecos. Tienen 5 minutos para prepararse, antes de que empiece la simulación. Los errores que anteriormente estaban colocando los sacos de paja ahora entregaban los chalecos, tanto a los novatos como a sus compañeros de la división A. El de Ginny tuvo que recibirlo Efraín, porque ella seguía estando bastante pálida mirando como Harry y Leo intercambiaban silenciosas miradas retadoras. Ella sentía que podía estar de nuevo en una pesadilla. ¿Qué te pasa?, le preguntó Eric, haciendo que ya no mirara a su actual novio y a su ex. ¿Te sientes mal?, agregó Efraín. Leo es mi exnovio, explicó en pocas palabras. Los chicos intercambiaron miradas sorprendidas y confundidas. Se te juntó el ganado, soltó Joseph y Efraín lo golpeó en la nuca. No estás ayudando nada. Ya basta, los detuvo Eric. Luego se volvió hacia Ginny. ¿Tienes una idea de cómo llegó tu ex a ser secretario del señor Flam? No lo sé, la voz de Ginny sonó algo quebrada. Hasta donde yo se trabajaba en una tienda de mascotas en Oxmeade. Creí que le iba bien, eso ya no importa, intervino Efraín, tomando los brazos de Ginny para que ésta lo mirara. No tienes que darle importancia. Sospecho que si está aquí es para llamar tu atención y alterarte. Deja que de él se encargue tu actual novio que parece que lo está haciendo muy bien. Tú concéntrate en pasar la simulación. Ginny asintió, convencida de que tenía razón, pero aún así, no podía quitarse de la mente que ahora Leo estaría observando como lo hacía en los entrenamientos y aquella presión, especialmente de él, le inquietaba. ¿Qué rayos hacía ahí? ¿Por qué ese día tenía que aparecer? Justo cuando estaba decidida a superar de nuevo a Milton y demostrarle a los del ministerio que ser la única mujer no le daba desventaja. Todos ellos, en especial Draco y el ministro, estaban esperando a que fallara, y ahora también al parecer se sumaba Leo. Algo podría empeorar. No tenía más opción que colocarse su chaleco y como hundida en sus pensamientos se quedó observando la luz verde que ahora brillaba en su pecho, y que sería próximamente la prueba de que aún estaba en pie. Así se pasó los 5 minutos que Ernie dio y ni siquiera escuchó el plan de sus amigos para avanzar en la simulación en grupo, siendo ellos 4 los integrantes, por supuesto. Colóquense con sus grupos y dispersense por el campo dispuesto con los sacos, ordenó Ernie y los novatos, entre murmullos de excitación, hacían lo que decía, al igual que los errores pero de forma más ordenada. Ginny caminó con sus amigos, queriendo evitar pensar que Leo estaba ahí y tratando de concentrarse.
se le hacía imposible, y a cada momento miraba al ministro, Malfoy, los del ministerio, del Visengamot y a Leo. Todos estaban ahí para juzgarla y le inquietaba. Su mente perturbada pareció notarse, porque Pamela se le acercó con su característico rostro serio. Dime algo, Ginny, ¿qué sucede? Esos hombres que están ahí te dan de comer, ¿qué? No. Ellos te brindan oxígeno, te dieron la vida, prosiguió con mayor seriedad. ¿Son vitales para que respires? No, ¿verdad? No son tan importantes, así que no les debes nada ni debes dejar que lo que digan te afecte. Tú solo concéntrate y demuestra de lo que estás hecha, porque eres, y estoy muy segura, la novata más valiosa de este grupo de entrenamiento. Apréndelo y no lo olvides jamás. Ginny sonrió con sinceridad. Muchas gracias, Pamela. Tranquila. Puedo entender en parte cómo te sientes. Yo también era así de insegura, pero con el tiempo pude aprender a que me valiera mierda lo que digan los demás de mí, y sé que lo aprenderás también. Veo potencial en ti. Ginny sintió que se inflaba en orgullo hacia sí misma. Pamela había sido bastante cerrada y estricta esos días y el hecho de que le dijera semejantes palabras de aliento, hacía que pudiera creer de lo que era capaz. Lo haría bien. Ella ya lo sabía. Pamela palmeó un poco el hombro de Ginny y se retiró con sus compañeras, para colocarse en posición. Ginny apretó la varita en su mano y siguió a sus amigos, para hacer lo mismo. Al colocarse tras uno de los costales de paja con Efraim a un lado, intercambió miradas con Harry y él sonrió un poco al ver esa chispa de determinación en sus maranes ojos. Con un asentimiento, ella se sintió más que motivada. Recuerden, añadió Ernie, mientras sacaba su varita. Cuando les lancen un hechizo la luz de su chaleco se apagará y estarán fuera de la simulación. Si utilizan el ataque cuerpo a cuerpo Magel, derroten a su objetivo y lancen un hechizo sencillo. Los que pierdan, deberán apartarse para no obstruir en las batallas de los demás. En todo momento se les evaluará, novatos, tanto yo como las entidades del ministerio y del Visengamot presentes, así que den todo de sí mismos. Suerte, para todos. Levantó un poco la varita y las luces de la sala se atenuaron, casi a punto de apagarse por completo, proyectando fieras y tambaleantes sombras sobre el campo de la simulación, siendo aquella oscuridad interrumpida solo por las luces brillantes de los chalecos. Ginny y los chicos supieron que este reto no iba a ser nada fácil. No tenían muy buena visibilidad, eran alrededor de 50 novatos y más de 30 héroes profesionales, y al ser novatos podrían atacarse entre sí, sin querer, pese a que llevaran unas luces mágicas en los chalecos que los diferenciaran. Pero esa era la idea, entrenarlos para las peores situaciones, y los cuatro estaban dispuestos a dar todo de sí mismos, como Ernie pidió. A la cuenta de 3 iniciará la simulación. Ernie hizo una pausa. 1, 2, 3. Los primeros latigazos que provocaban los hechizos se escucharon apenas Ernie terminó de hablar, y pronto el área de la simulación se convirtió en un verdadero campo de batalla. Ginny aguzó la vista para adaptarse a la casi completa oscuridad, siendo cegada varias veces por los destellos múltiples de los hechizos y tuvo que tardar unos segundos escondida para poder evitar varios de estos que rebotaban contra el saco de paja en el que ella y Efraim estaban cubiertos. Eric y Joseph se suponía que estaban más atrás pero ya no podían verlos. Sin embargo, ni ella ni Efraim se quedarían escondidos. Ginny miró por encima de su hombro a su amigo y reparó también en la determinación de su rostro en pinambres. Si ese día caerían, caerían al menos después de haber luchado. Una cuenta silenciosa hasta 3 y salieron casi agachados de su escondite, lanzando hechizos a diestra y siniestra, para todo aquel objetivo con una luz roja en el pecho. Pronto notaron que tras una serie de sacos varios objetivos con ese color atacaban. Ginny volvió a mirar a Efraim y se lo dijeron todo. Ginny tomó el camino de la derecha cubriéndose con otro saco y Efraim el de la izquierda, ayudándose de una columna de la sala. Los héroes desprevenidos, atacaban a otro grupo de novatos al otro lado de la sala, sin reparar en los pasos silenciosos que esquivaban hechizos hacia ellos. Cuando Ginny y Efraim estuvieron lo suficientemente cerca, notaron que se trataba de 5 héroes.
Al mismo tiempo levantaron sus varitas y les lanzaron unos simples espellarmus a 2 de ellos. Los otros 3 que quedaban de pie los atacaron de regreso y tuvieron que cubrirse tras el saco y la columna respectivamente. Ginny no atacó y escuchó atentamente cómo los pasos de uno de ellos se acercaba a donde estaba. Cuando vislumbró la punta de la varita de reojo arremetió contra el lore de la forma Magel, torciéndole el brazo y lanzándole lejos la varita. Lo hizo todo tan rápido que el lore no tuvo tiempo para reaccionar y ella le golpeó las rodillas, provocando que cayera al suelo. Ginny lo dejó caer y blandió su propia varita, lanzándole el maleficio murciélago, que era su especialidad. Con un destello y un quejido bajo de lore, la luz roja de su chaleco se apagó y sus mocos se convirtieron rápidamente en murciélagos que volaron fuera de su nariz, confundiéndose con la casi oscuridad de la habitación. Ginny no pudo disfrutar demasiado de la función cuando otro grito a su espalda se escuchó. Se quitó justo a tiempo, pues un hechizo le pasó silbando el oído. Volvió a cubrirse tras el saco y se agachó para avanzar por el lado contrario a donde la habían atacado. Asomó un poco la cabeza y notó entre las pinambres un chaleco con una luz roja brillante en el pecho. Esta vez, la Ore la notó y le lanzó otro hechizo casi dando en el blanco. Tuvo que cambiar de saco, mientras era bombardeada por más hechizos de la Ore, las cuales le pasaban sin siquiera rozar su espalda o impactaban en el lugar donde anteriormente estuvo su pie, pero debido a que era bastante rápida y ágil, pudo correr con facilidad y cubrirse tras una columna. Se tomó unos segundos para recuperar el aliento y escuchó un grito aparentemente de sorpresa por parte de la Ore que la había atacado. Asomó un poco de nuevo la cabeza y vislumbró un chaleco con una luz verde en el pecho. No bajó la guardia hasta que él se acercó a la columna donde estaba y vislumbró unos ojos azules, gracias a los destellos de los hechizos a su alrededor, nada vacíos como los de Leo, que le resultaron conocidos. Eric notó la mueca de disgusto que hizo Ginny, así que se rió, aun a pesar de que los rodeaba una verdadera batalla, aunque fuera una simulación. El próximo te lo dejo a ti, no estabas herido del pie. Soy indestructible, Arielita, pero tranquila, desde ahora dejaré que tú me salves. Más te vale, porque si no, no te ayudaré con Mari. Eric rodó los ojos. Vamos a buscar a los Gemenito Usalen. Juntos, avanzaron semi-agachados y cubriéndose las espaldas. Ginny debía admitir que los 2 primeros errores fueron fáciles de vencer, pero mientras estaba con Eric parecía que los más complicados llegaban a ellos. Estuvo varias veces a punto de ser eliminada o también tuvo que cubrir a Eric. Y sí que se defendían con uñas y dientes. Sabían bastante lo que hacían. Pero Pamela, Cristina, Betsy y Silvia les enseñaron cada uno de los trucos y en una semana habían podido dominarlos. Tal vez no a la perfección, pero al menos lo suficiente como para vencerlos y seguir avanzando. Cuando Ginny se asomó, agachada tras un saco grande en horizontal con Eric peleando su propia batalla muy cerca con un Ore, le había pedido que esta vez no interviniera, ella pudo ver entre las pinambres una silueta masculina, apuntándole con una varita a otra con la luz roja en el pecho que se encontraba tirada en el suelo. Se acercó un poco más, siendo precavida, y por fin notó que se trataba de Joseph que estaba por eliminar de la simulación a Cristina. Irónico. ¿Ahora que ves que no soy un inútil aceptarás una cita conmigo? Preguntaba Joseph con una ligera sonrisa de súplica. Si entiendes que soy bastante mayor que tú, ¿verdad? Tengo 29. Son números, nada más. Atácame y ya. Ginny estaba atenta, como si fuera algún programa o esos interesantes cómics de superhéroes que el mismo Joseph le había enseñado. Y es que el chico parecía bastante indeciso sobre si atacarla. Pero esos minutos de desconcierto, Cristina los utilizó a su favor y le pateó las piernas con fuerza, haciendo que Joseph cayera de costado en el suelo, soltando quejidos y también sin varita. Cristina se levantó y recuperó la suya que había caído no muy lejos. Los papeles se invirtieron. Admito que eres divertido, soltó en voz baja, sacándole una sonrisa a Joseph mientras seguía quejándose por haberse golpeado el brazo en la caída. Y ustedes son bastante entretenidos, intervino Ginny, saliendo de su escondite. Apenas Cristina se sobresaltó por su repentina aparición,
bajó la guardia y Ginny le lanzó un espellarmus que volvió a desarmarla. La luz roja en su pecho se apagó de inmediato. Joseph se rió y Cristina suspiró. Los alumnos siempre superan a los maestros, dijo con pesadez. Por supuesto que sí. Ginny se permitió sonreír, antes de ayudar a Joseph a levantarse. Cristina les deseó suerte y Ginny no pasó desapercibida la mirada de reojo que le lanzó a su moreno amigo, lo que hizo que también le mirara con picardía. La traigo loca, comentó Joseph egocéntrico. La pelirroja se rió. Sí, claro, galán, vamos a ganar esta simulación. Se cubrieron pues las luces en sus chalecos llamaban bastante la atención y los errores que aún continuaban en pie les lanzaron hechizos a muerte. Más adelante se reunieron de nuevo con Eric, que se había encontrado a Efraín en el camino y por fin tuvieron el equipo completo. Juntos, atacaron y derrotaron a varios errores utilizando tácticas que las mismas Pamela, Betsy, Cristina y Silvia les habían enseñado, comprobando así lo mucho que avanzaron la última semana. Los cuatro, en conjunto, parecían ser casi imparables. Estando casi al final de la sala, Ginny vio que tras unos sacos en vertical se escondían Milton y su grupo. El lugar se encontraba en Pinambres pero ella escuchó su voz y lo distinguiría donde fuera, de tanto que lo odiaba. Sus amigos y ella volvieron a conectar miradas y parecían estar pensando casi en lo mismo, humillar a Milton. Se dividieron en pareja, Efraín con Ginny y Eric con Joseph. Cada pareja tomó un camino distinto para rodear por detrás a Milton y su grupo y a la señal de Ginny los atacaron con todos los hechizos que se les pudieron ocurrir. La pelirroja, en especial, apuntó hacia Milton y culminó su venganza convirtiendo sus mocos en sucios murciélagos que salieron de su nariz y volaron también confundiéndose con la oscuridad de la sala. Milton gritó alarmado, al igual que sus compañeros, mientras las luces verdes de sus chalecos se apagaban, como sus posibilidades de sobrevivir a la simulación. Cuando el efecto del hechizo pasó, Milton observó a Ginny y ésta fingió pena. UPS. Creímos que se trataban de errores. Lo lamentamos tanto. Su tono y su mirada se encontraban plagados de sarcasmo. Suerte para la próxima, Gallina Valer, agregó Eric, y los cuatro se marcharon a continuar con la simulación. A sus espaldas se escuchó el grito de impotencia por parte de Milton y fue mucho más satisfactorio para los amigos, que chocaron los 5 triunfantes. Ahora no importaba ni siquiera que sobrevivieran hasta el final de la simulación. Usando más tácticas que les enseñaron sus mentoras, avanzaron y atacaron a más errores, o al menos los que pudieron. Luego de unos minutos más Ginny vio tras una columna la silueta de Pamela y se sintió en la obligación de demostrar su valía. Pamela también la vio y gracias a los destellos de los hechizos Ginny notó que estaba sonriendo con diversión. ¿Quieres enfrentarme, Weasley? Y derrotarte también. Suerte con eso. Pamela atacó primero con magia y Ginny se cubrió tras un saco alto de paja, pero contraatacó y rodó por el suelo con ligereza para acercarse más a su mentora. Cuando volvió a levantarse, estaba frente a ella y golpeó su brazo con la varita. Pamela se defendió deteniendo el siguiente golpe que ella quiso darle por el lado contrario y dio un giro para golpearla con el codo en la espalda. Ginny se tambaleó hacia adelante, pero se mantuvo de pie y al girarse lanzó una patada que de nuevo Pamela detuvo, tomando su pierna antes de que la golpeara. Te enseñé cosas mejores, afirmó, y soltó de golpe la pierna de Ginny. Esta volvió a tambalearse y se puso en guardia. Pamela hizo lo mismo, felicitándola con un asentimiento. Pamela de nuevo fue la primera en dar un golpe, que Ginny esquivó echándose para atrás. Entonces Pamela continuó lanzando golpes y Ginny se cubrió el rostro con los antebrazos. Los golpes dolían bastante, pero ella se mantuvo y no retrocedió en ningún momento. Pamela se cansó y lanzó también una patada hacia su torso. Ginny se agachó justo a tiempo y le propinó un golpe en el estómago que le robó el aire y provocó que se tambaleara, por primera vez en la pelea. Ginny aprovechó el momento y se volvió a agachar, girando al mismo tiempo en una pierna doblada y manteniendo la otra estirada, dando un golpe en las piernas ya inestables de Pamela. Ella cayó de espaldas en el suelo y la pelirroja la jaló por los pies, recibiendo un golpe de su parte en la mejilla. Aturdida,
Ginny se echó de nuevo para atrás y Pamela tomó de nuevo su varita, queriendo apuntarle con ella. Pero Ginny se arrastró por el suelo y esquivó el hechizo, escondiéndose tras un saco en horizontal, encogiéndose más en su puesto para evitar que los siguientes hechizos que Pamela le lanzaba llegaran a impactarle. La mejilla le palpitaba en dolor y por también el ardor se imaginó que el golpe le hizo un ligero corte. No le afectó demasiado, pues su mente estaba buscando posibles soluciones para salir de aquel problema. Rendirse no es de errores, comentó exhausta Pamela, alzando un poco la voz para escucharse por encima del combate que seguía desarrollándose a su alrededor. Tienes razón, Ginny lo pensó y salió de su escondite, alzando las manos. Pamela siguió apuntándola con su varita, viéndose decepcionada. Rendirse no es de errores, agregó, avanzando hacia su mentora, fingiendo un rostro afligido. Pero yo nunca dije que me había rendido. Pamela adivinó sus movimientos y le lanzó un hechizo. Sin embargo, Ginny ya lo había previsto y lo esquivó a tiempo, se agachó y se lanzó hacia su contrincante tomándola por la cintura. Con el empujón las dos cayeron al suelo. Ginny, quedando arriba de Pamela, tomó su varita y le apuntó. Estaba dispuesta a lanzarle su característico murciélago para que la luz roja de su chaleco se apagara, pero de repente las luces de la sala volvieron a encenderse de golpe y la voz de Ernie interrumpió el fulgor de la batalla. El tiempo ha acabado. Los hechizos dejaron de lanzarse y poco a poco los héroes y novatos en pie comenzaron a incorporarse, bajando por fin la guardia. Todos estaban sudados, agitados y bastante cansados, incluso los héroes debían admitir que les dieron batalla. Así, también se notaron los novatos y héroes que fueron vencidos, sentados cerca de donde estaban los hombres del ministerio, y fueron bastantes los caídos. Ginny se quedó unos segundos más apuntando a Pamela con su propia varita, hasta que logró calmar su respiración y se levantó, tendiéndole una mano. Pamela se rió. Te enseñamos bien. 1 minuto más y me vences. No hubiera sido nadie sin tus consejos. Intercambiaron sonrisas hasta que Cristina, Betsy y Silvia también se sumaron a la conversación, orgullosas de que la luz en el chaleco de Ginny se hubiera mantenido hasta el final. Aunque, las celebraciones y los verdaderos gritos de felicidad vinieron después, cuando aparecieron Efraín, Eric y Joseph. Los dos primeros alzaron del suelo a Ginny, felices porque los 4 hubieran sobrevivido y siendo unos de los mejores. Sus celebraciones también activaron a los demás novatos que quedaron en pie, los cuales aplaudieron y se felicitaron entre sí, igualmente emocionados. Por otro lado, estaban los miembros importantes que ese día lo supervisarían. El ministro Ballard y Malfoy no parecían nada a gusto con los resultados de la simulación, tal vez porque Milton había sido eliminado. Los del ministerio no expresaban demasiadas emociones y solo intercambiaban susurros y miradas. Otra cosa eran los miembros del Visengamot, que veían a Ginny y sus amigos con atención. Ginny vio, cuando Eric la bajó al suelo de nuevo, que Leo también la estaba mirando, con atención y aparente enojo. En otra ocasión se hubiera sentido intimidada o nerviosa, pero apenas notó que Leo la miraba vio a Harry y se sintió segura. Él no intentaría nada si Harry estaba presente. Ella sabía que con Harry siempre estaría segura y nunca le fallaría. Además, acababa de dar el desempeño de su vida en esa simulación, y estaba satisfecha. Felicitaciones a los novatos que siguieron en pie, dijo Ernie, interrumpiendo las celebraciones y aplausos. Se podía notar una ligera sonrisa de orgullo en sus labios. ¿Y errores? ¿Qué les pasó? Unos aspirantes casi los vencen. Se escucharon algunas risitas que retumbaron en la gran sala. Bueno, igualmente felicidades a los que no fueron eliminados. Tomaremos en cuenta su desempeño y el esfuerzo que requirió conseguir este objetivo. Lamentablemente para los novatos que fueron eliminados, tendrán una jornada bastante larga de ejercicio por delante. Ahora se escuchaban quejidos por parte del grupo de novatos eliminados. Ginny sonrió cuando volvió a cruzar miradas con Milton y notó rencor en sus ojos. Se había vengado con creces, y no sentía ni un poco de remordimiento.